Buenas noches. Excelentísimas e ilustrísimas personalidades, amigos y compañeros, damas y caballeros, buenas noches por venir. La verdad que estoy un poco impactado porque nosotros estamos acostumbrados a hablar en público, pero la verdad que nos tienen que dar la eximente por ahí. Vamos a ver. Javier y yo hemos estado hablando estos días y dado que bajo mi punto de vista, como compartía con él, la conferencia puede dar pie a dos atmósferas diferentes, ¿no? Una es la leyenda negra y otra la conquista de América. Entonces, son temas muy vastos para abarcar y dado que estamos aquí, aunque haya gente y estemos en unos departamentos singulares, estamos con una familia que es el Soria 9 y nos sentimos muy cercanos a ellos. Entonces, hablando de una manera más coloquial y como amigos, seguramente aprovecharemos más la jornada y nos enteraremos de las cosas. Por todo ello, empiezo a presentar a don Javier Yaque Rubio, natural de Sevilla, apasionado y estudioso de la historia desde niño y defensa de nuestro legado. Él divulga historia en diversos canales y diversos medios digitales, habiendo entrevistado y manteniendo coloquios en retroalimentación bidireccional, o sea, haciendo feedback mediante YouTube o mediante otro tipo de herramientas, muy interesante y enjundioso, advirtiendo de la trampa de la denominada leyenda rosa para todo el que se posiciona en la defensa de la huella de España en el mundo. Ha tocado varios temas, como puede ser desde la psicología, desde la antropología, ¿no? La sociología, desde no solo la histórica militar. Y por ello yo creo que es interesante y él, yo creo que encarna un poco el compromiso de la sociedad civil, pues de una parte de España que sí es verdad que está cogiendo músculo ese tipo de personas, ¿no? Que no está a gusto con la historia desde a lo mejor. Esto es una crítica, permítanme, pero como sociedad civil sí tenemos poco margen de maniobra, pero sí somos más libres en algunos métodos. Y eso es para decirlo y ponerlo un poco en solfa, ¿no? Que los departamentos de historia, de antropología, de sociología, de muchas universidades, pues deja su labor mucho que desear. Por ahí siguiendo, quisiera también agradecer al Soria 9, en concordancia con las palabras de don Carlos, la trayectoria seguida con don Francisco Lisbona, que si no he leído lo tengo bien muy recuerdo porque siempre me ha tratado bien y siempre ha hecho que estuviéramos cercanos al Soria. Entonces, también me dirijo como recreador histórico. Nosotros hacemos recreación histórica del Renacimiento siglo de oro. Empezamos en Sevilla. Es una actividad en Sevilla todavía muy residual, pero empezamos una vez con Soria de la mano y llevamos ya para 5 o 6 años y creo que es interesante por ahí. Bueno, pues vamos al grano. A ver, la ponencia yo la quería presentar enfocándola en la historiografía enfrentada de nuestro país, ¿vale? Con la leyenda negra y lo que ha calado en la sociedad civil. Ayudando un poco, aunque Javier se indague más en la leyenda negra sobre la conquista de América, aquí hay unos rescoldos y se viene para poner un poquito de luz, por lo menos desde nuestro criterio, y que pues, le pueda servir para complementar sus datos y que tenga alguno disperso porque lo pueda escuchar. A ver, nosotros, a nuestro modo de ver, el siglo XIX le hizo mucho daño a la historia de España. Arrastra una serie de ideas erróneas de que desde el mismo nacimiento del XVIII y a su vez trae el germen de la Europa protestante del XVI. Estas ideas se asientan con Napoleón, con la aprobación del Código Civil napoleónico, pero es en julio de 1799 cuando realmente se reescribe la historia europea, recién iniciada la Revolución Francesa, con la aprobación de la Constitución Civil del clero, secularizando la Iglesia, es decir, someterla a un principio humano, obviando lo divino de esta con sus más de 1600 años de recorrido histórico. Es decir, ahí los franceses reescriben la historia. Ahí es donde se asienta la leyenda negra ya del todo. Y España queda, evidentemente, en la cuneta de los progresos, de los avances, y es marginal. Eso es legítimo que los españoles de hoy, con la información que hay, pues den el paso adelante y lo denuncien, porque existe. Contraviniendo a este ataque, fue correspondido por el Papa Pío VI, con la posterior Authores Infidei, que viene a decir que la Iglesia tiene un principio sobrenatural. Leyendo también a Gustavo Bueno Vale, a mi entender, mejor filósofo del siglo XX, pues él decía que Dios no existe, pero que el milagro de la promoción y la conservación de la razón había estado en la Iglesia católica.
y que la prueba de la verdad del cristianismo no estaba tanto en la idea de Dios como él considera, que era un ser inexistente, sino la existencia, la vitalidad y todo el movimiento cultural de civilización que durante 20 siglos de historia, la historia había vertebrado y extendido por los 5 continentes. Y ustedes dirán que por qué apelo tanto a la religión. Pero en nuestra historia, quien apela al Renacimiento y siglo de oro, no puede dejar de un lado la fe católica. ¿Vale? Es complicado, pero por lo tanto, lo único que hace la Revolución Francesa, y eso quiero una cosa remarcarla, y permítanse estudiarla cuando tengan tiempo o la indaguen, porque la Revolución Francesa lo único que hace es poner el esquema luterano. Lo hablábamos un día, Felipe, tomando un café, recuerdas que a Carlos V no lo dejaron hacer la Comunidad Europea Católica, sin embargo, pues sobran palabras, ¿no? Entonces hay que estar lúcido para denunciar estas cosas, porque esta Revolución Francesa se apoya en la tesis 29 de Lutero, que aquí es donde está la madre del cordero. Esta tesis 29 probablemente es la clave interpretativa donde se fractura la religión, la unidad religiosa en Europa, en las famosas tesis. Y viene a decir, tenemos camino abierto para enervar, es decir, para negar la autoridad de los concilios y contradecir abierto y libremente sus actas y juzgar sus decretos, y confesar confiadamente lo que nos parezca verdad. Es decir, a partir de ahí hay un cisma con Roma, y ellos inventan su propia historia, ¿vale? Y a partir de ahí hay una serie de naciones que van a nacer de estar en la chepa de España. Es así, es que es así, eso no es leyenda rosa, eso es así. Entonces ellos tienen que coger, desde las escuelas historiográficas de pensamiento en el siglo XIX, dejan a España fuera, porque su relato es católico, y se impone lo protestante. Y de ahí viene ya todo lo que hace bien a España en la conquista de América, que seguidamente lo vamos a remarcar y dejamos a ver, yo siempre he tenido para la leyenda negra, y aconsejo un autor muy fiel, aunque sea de segunda fuente histórica, como es Julián de Juderíez, ¿vale? La expresión leyenda negra data del comienzo del siglo XX, en concreto en 1913, en el semanario La Ilustración Española y Americana, que desde su fundación en 1869 se había fijado como objetivo la exaltación de las glorias de España, viéndose atacada. Hay que decir que en la ilustración hay varias ilustraciones que simultanean, es decir, la ilustración católica o la ilustración española, junto a la ilustración europea. De ahí sale este semanario, ¿no?, de la defensa de las glorias de España. Decidió premiar la mejor obra que se propusiera denunciar a los detractores de España. Fue un funcionario del Ministerio del Estado, Julián Juderías. Fue quien obtuvo el premio. Su trabajo titulado La leyenda negra y la verdad histórica se publicó primero en enero y entre enero y febrero de 1914. En 5 entregas está. Bueno, les voy a leer lo que, por el que le dieron el premio de la leyenda negra. Por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fanáticos relatos que acerca de nuestra patria han sido vistos a la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles, como individuos y como colectividad. La negación, o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto no es favorable y honroso en las diversas manifestaciones del arte y la cultura. Las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España, fundándose en hechos exagerados, malinterpretados o falseados en su totalidad. Y finalmente, la afirmación contenida en libros al parecer respetables y verídicos, y muchas veces reproducida y comentada, la ampliada en la prensa extranjera de toda patria constituye, desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y el progreso político, una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. Así nos trataban. En una palabra, entendemos la leyenda negra de la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas del progreso y las innovaciones. En otros términos, la leyenda, habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI, a raíz de la reforma, no ha dejado de utilizarse en contra de nuestra, desde entonces, y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Es meterse en materia, no lo quiero aburrir más, y para finalizar, pues, quisiera advertir de eso, ¿no?, de que hay una guerra historiográfica, hay una crisis en las escuelas de historiográfica donde nosotros no contamos. Y como recreadores, como amantes de la historia, hay un repunte, ¿no? Pensamos compartir esta idea que muchos de nosotros pensamos. Hay un repunte, pero hay una historiografía en España enfrentada.
y la gente se está engañetando, sin embargo no meten el dedo en la raíz. La raíz es esa, que Francia nos dejó fuera. No pudieron en el siglo XVI y esperaron 200 años. Es así, no es leyenda rosa. Entonces hay que estar un poco esclarecido. Es igual que cuando pues nosotros somos andaluces y sabemos lo que unieron 4 reinos para vendernos una fantasía, perdón. Entonces, bueno, nosotros partimos de la concepción de la Iglesia de Toledo, como muchos amigos saben de aquí, que es donde está la madre del borrego, a palabras de Claudio Sánchez Albornoz, ¿no? Que no era sospechoso de ser ningún exaltado, y él lo decía, el pistoletazo de salida está en el reino visigodo de Toledo, por lo menos de la nación española. Y a partir de ahí, ¿no? Pues apoyar con gente como Javier, que tiene esa iniciativa, y darle muchísimas gracias en nombre de don Carlos a toda la familia militar y al Soria 9, y os deseo los mayores éxitos y siempre estaremos a vuestro lado. Por España siempre. Gracias. Un segundito. Gracias, Julio, por esta presentación. Muchas gracias a todos los presentes. Casa ilustre, gente ilustre. Gracias a Soria por darme esta oportunidad de estar aquí. Y nada, yo quería comenzar con una frase que a mí me gusta mucho, que dice: si ves a alguien hablando bien de Inglaterra, es inglés. Si ves a alguien hablando bien de Francia, es francés. Pero si ves a alguien hablando mal de España, es español. Y eso es una realidad. Nosotros nunca nos hemos querido. Hemos desprestigiado a nuestros mejores hijos. Pongamos el caso de Hernán Cortés, que ahora lo vamos a tener muy presente. Yo a mi perro, lo hago toda esta semana, le he puesto Hernán. Pregúntale a alguien, mi perro se llama Hernán. ¿Cuántos te dicen? Por Hernán Cortés. Hernán Cortés es un personaje que debería tener plazas, calles, estatuas. Es un personaje totalmente denostado. Y así tenemos, por ejemplo, otro caso de otro ilustre, Blas de Lezo. No se ha hecho ni una iniciativa por intentar localizar sus restos, no se ha hecho nada. La gente dice, ¿Blas de qué? ¿Quién? ¿Cómo? Pero muy bien que todos sabemos que fue la mal llamada la Real Invencible, correcto. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que al año siguiente le dimos fuerte en Coruña? ¿Cuántos lo sabéis? ¿Alguien sabe qué es la Contraarmada? Pues eso es algo que se debe estudiar en los colegios y no se estudia. Hay una frase que dice un historiador y un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Pedro Insua, que presentó un libro y dice: 1492, España conquistó el mundo, pero mató a Canísteres, que lo mató Alejandro Magno. Y dices tú, ¿por qué? Sí, España es la mejor, pero, siempre está el pero con nosotros. Entonces, ¿por qué no estamos orgullosos de lo que hemos sido? Hay gente que dice, yo me encuentro en las redes sociales gente que yo le llamo que es el español indigenista. Nos robaron, nos masacraron, nos engañaron, no sé qué, la masonería, lo otro. Que sí que hay puntos, pero no vamos a ponernos en el caso de que somos pobres o somos tontos por culpa de otros. También es responsabilidad nuestra. Eso por un lado. Y sin más, pues vamos a empezar a dar una serie de puntos, pero digo yo, para mí la historia es más bien para el español que quiera defender la historia, no para esa persona que crea la leyenda negra y haya que cambiarla. ¿Por qué? Porque hay muchos millones y millones y millones metidos en la educación en Hispanoamérica. Nosotros somos una excusa, no somos culpables de nada. Somos una excusa. A ti un argentino te dice, sí, muy bien, pero es que somos pobres por España. Si tú hasta el siglo XX eras la segunda nación más rica del mundo, eso es culpa tuya. Porque un mexicano te dice que Hernán Cortés es el genocida más grande de la historia. Pero pregúntale a un mexicano, ¿qué es el Tratado de Guadalupe Hidalgo? El Tratado de Guadalupe Hidalgo es, tras la guerra de Estados Unidos, ahora lo hablaremos, México pierde el
y el 55% de su territorio por los Estados Unidos. Y eso no lo sabe nadie de ellos. No te saben decir el porqué. No te lo saben decir. Y México es un país que yo quiero mucho, pero tiene muchos problemas. Por ejemplo, ellos dicen siempre, ¿no? Llegaron y empezaron las violaciones. Así muy bien. El primer regalo que le hacen a Hernán Cortés, ¿qué son? 20 mujeres esclavas. Toma, a ti. Y haz con ella lo que quieras. Estamos hablando de que ellos tenían esclavos y le dan mujeres para que hagan lo que quieran con ella. Sin embargo, tenemos que darle gracias a que ellos tuvieran un esclavo, porque aparece un personaje que es muy importante en la conquista de América, que es la Malinche. La Malinche, que no lo sepáis, es la traductora de Hernán Cortés, porque ella era una esclava del norte de México, que le van al sur del México actual, y ella sabe náhuatl por vivir en el norte y maya por vivir en el sur. Y Hernán Cortés había cogido a un náufrago, en este caso Jerónimo Aguilar, y este sabía maya. Entonces ya tenemos traductor. Entonces ahí es cómo comienza la conquista de América. O sea, ellos mismos son los mismos culpables de esa invasión que dicen que sufrieron. Pero bueno, vamos a pasar a daros una serie de datos para que podáis entender un poco más unos puntos que creo que son curiosos, que hay gente que no lo sabe, sobre todo para que vayáis viendo nuestra obra y una serie de puntos que vamos hablando. Esto es un punto muy importante. La gente se cree en la propaganda. Tenemos mucha propaganda, tema inquisitorial, ahora lo vamos a hablar, porque la gente piensa que toda la Inquisición que ha visto en las películas es española. No existía otra Inquisición. Ahora hablaremos del tema. Esto es un punto muy gracioso. ¿Cuántos de los de aquí han visto esta serie que es Érase una vez la vida? Pues fijaros, ahí cómo nos empiezan a meter. Aquí tenéis la primera ilustración. Qué malos somos los españoles y qué buenos son los ingleses. Serie francesa. Y nos la hemos tragado y nos hemos educado los chicos con 40 años de toda España. Qué bonita era ser una vez la vida. Ese es, y nos la tragamos y seguimos creyendo en todo lo que nos meten puntos y puntos y puntos y más puntos. Después tenemos este otro caso. Una foto. Tenemos ahora un caso que vamos a tratar, en este caso un punto de un documental inglés, que fue retransmitido en varios canales aquí en España, entre ellos nuestra televisión nacional. BBC, y dice lo siguiente: 200 españoles aplastaron a 15 millones de incas, 75.000 incas por cada español. Está bien, ¿verdad? Pero esto no es todo. Este documental, al ser traducido al español, afirma que no fueron 15 millones, sino que fueron 1.500 millones de incas. Y nos lo tragaron. Qué malos fuimos los españoles. ¿Y con qué medios? ¿Quién conoce Perú? ¿Qué geografía tiene Perú? ¿Con qué medios a Perú? Pizarro, el conquistador de Perú, llegó con 280 hombres. 280 hombres. Pues 280 hombres a 15 millones, ¿qué teníamos? Ametralladoras, armas láser, tanques, y la gente se lo cree. En Harvard, en Estados Unidos, las bulas papales, las que nos dan el derecho a estar en América, está medida en la biblioteca en tauromaquia. Porque bula, papal, significa lo mismo, bul. Lo tiene la biblioteca en tauromaquia. Y siempre viene con el cuento de la colonia. España no tuvo colonias. España, lo más bajo que tuvo fueron provincias. No podéis ver un vídeo que tengo, que es en cualquier programa que tenéis. Yo tengo Samsung, te bajas las leyes de Indias,
y pones arriba buscar palabra y no sale en ningún libro la palabra colonia. Nosotros mandamos colonos, porque todo viene desde la Reconquista. ¿Qué pasa? La Reconquista nosotros fuimos ocupando territorio que se fue vaciando cuando los árabes fueron yendo hacia abajo y fueron mandando colonos. Colón, en su segundo viaje, manda 200 colonos para hacer 4 pueblos de 50 personas cada uno. Eso es mandar colonos, pero eso no es hacer colonia. Eso nos tiene que quedar claro. Porque todo el nacido en España, o sea, en España era el mismo nacido en América. Ya lo iremos viendo. A mí, esto es una historia que a mí me gusta mucho. Y deberían saber todos los españoles qué significa el plus ultra y por qué está el plus ultra. Antiguamente se dice en la leyenda que Hércules puso 2 columnas, se echó Gibraltar y Marruecos, y que rezaban las columnas non plus ultra. Pero a raíz de que Sebastián Elcano terminó la vuelta al mundo, nuestro emperador Carlos dio ese membrete a las columnas, plus ultra, que hay algo más allá. La gente no sabe lo que fuimos. Ese es un problema muy grande que tenemos. La gente no sabe nada de nuestra historia. No es algo que hemos tenido el quinto centenario de la llegada de la vuelta al mundo. En cualquier otro país, eso se hubiera dado la vuelta a todos los telediarios, acciones, actos, nada, muy poquita cosa. No nos queremos y tenemos que querernos mucho más. Muchísimo, muchísimo, muchísimo más. ¿Qué haría una persona que conquista un continente y un continente nuevo? Hace poco vi un vídeo de un historiador catalán que decía que hay que ver que los españoles éramos pobres porque no teníamos factorías de acero, pero claro, que éramos ricos en oro y en plata. La primera instrucción que le dan los reyes católicos a Cristóbal Colón en su segundo viaje es esta la que estáis viendo: que procure la conversión de los indios a la fe, para la ayuda de lo cual va Fray Bull con otros religiosos, quienes podrán ayudarse de los indios que vinieron para lenguas. Lenguas es como se diría anteriormente lo que es el traductor. ¿Vale? Para que los indios amen nuestra religión, se les trate muy bien y amorosamente. Se darán graciosamente algunas cosas de mercaderías de rescate. Llevan de rescate a Hernán Cortés, lo que se lo utiliza es hacer un rescate en las costas del actual México. Eso es llegar, ver lo que hay, traer algo, alguna mercancía, eso es un rescate, para quien no lo sepa. Y que la almirante castigue mucho a quien los trate mal. La primera ley de 18. En esas 18 leyes no hay nada de mate a los indios, robe el oro y dale todas las posesiones que tenga. Ninguna. Ninguna. Es un problema que tiene la sociedad hoy en día. Dice, no, es que esto lo escribieron los vencedores. Sí, pero ¿ante quién se tenían que justificar ellos? Ante un millennial de 5 siglos más tarde que diga, oh, es que fuisteis muy malos. No, ellos no tenían que justificarse ante nada. Y si hay algo que hacíamos muy bien nosotros, era escribir todo. Estaba todo contabilizado. Y ahora iremos viendo una serie de datos que nos dan la verdad respecto a la obra que tuvimos nosotros. Yo no soy de la leyenda rosa. Sé que son gente del siglo XVI y actúan como gente del siglo XVI, pero unos adelantados al resto del mundo. Porque por eso fuimos los primeros. Y fuimos los primeros en llegar, y fuimos una nación innovadora en una serie de ramos que no la ha habido nunca. Después, otro punto que os dirán siempre, os dirán, los españoles mandan hacer lo peor. Los españoles mandamos asesinos, criminales, vaciamos las cárceles, etc, etc, etc. Pues tuve una provisión que hay en Medina del Campo, en 1497. Y aquí lo que están diciendo los reyes católicos, que sí, que se manden algunas personas las cuales tengan pena de destierro.
¿Qué significaba esto? La justicia de aquel año era más fácil librarte de la pena de muerte si te cogía la Inquisición. Sí, si te cogía la Inquisición era mucho más fácil librarte. Primero, porque la Inquisición tenía un proceso de derecho el cual te defendía. En la justicia ordinaria, olvidarse. La palmabas, te mataban. Aquí lo que dice es simplemente que a todo aquel que tenga pena de destierro se le manda a las Indias, pero se le manda a las Indias para trabajar en el metal, no para vivir del cuento, ni darle tierras, ni darle beneficio. Estaban trabajando como otros más allí, más colonos. ¿Por qué? Porque se nos estaba moviendo la gente con la viruela. Eso es otra cosa, te dicen siempre, la viruela. Los españoles no teníamos esa defensa, también moríamos, no tanto como hoy en día, pero también moríamos de viruela. Y quisimos matarla. Cuando descubrimos la cura de la viruela, una de las primeras cosas que hicimos es inocular y dar las vacunas a todos los habitantes del imperio. Erradicamos la viruela como arma mortal. Y sobre todo una cosa, siempre que digan genocidio, tenéis que decir una cosa, que es la siguiente. ¿Tú sabes qué significa genocidio? ¿Lo sabéis? El genocidio es la acción premeditada y sistemática de matar a una etnia, a una religión, a una raza, cualquier tipo de pueblo, de manera premeditada. Donde hay una ley, que iremos viendo leyes que dicen actualmente totalmente lo contrario, que digan, no, mira, pasése por allí y maten todo el mundo y hagan lo peor que puedan con ellos, porque nosotros somos lo peor para Hispanoamérica, para muchos de ellos. Entonces tenemos que saber defendernos de todo eso que nos acusa. Entonces, este es otro mito que podéis ver aquí, que es mentira. A Cervantes se le prohibió ir a América. Cervantes, el escritor más universal, se le prohibió ir a América, que aquí tenía que ir, pero eso es otra historia. Cervantes tenía que ocuparse de otros asuntos, que mucho de ello, de otras cosas, Cervantes fue espía, y eso muy poca gente lo sabe. Los primeros años, en España hubo muchos temas de España allí, y hablo de España porque ahora voy a demostrar que España ya se utilizaba como nombre de los documentos. Los reyes católicos mandaron para allá a Nicolás Obando para que pusiera un poco de paz allí. Y una de las primeras leyes que le dan a Nicolás Obando es la siguiente, y dice: hagan las poblaciones donde vea que fuere necesario casa para hospitales en que acojan y curen así a los cristianos como a los indios. En el primer hospital que se establece en América, que es en 1503, se utilizan curanderos locales dentro de nuestra sanidad. Y aparte de otra cosa que te dicen siempre, los reyes católicos eran muy negros y tal. Pues los reyes católicos fueron los primeros en eliminar los privilegios de la Iglesia en la medicina. ¿Qué significa esto? Anteriormente, te iba un médico, o sea, te iba un sacerdote y te decía, voluntad de Dios. Y el que sabía de la medicina se tenía que callar. Pues nosotros fuimos los primeros en eliminar ese privilegio dentro del mundo europeo. Aquí nadie creía en eso, todo el mundo era voluntad de Dios. Aquí tenéis, esta es otra ordenanza que le dan los reyes católicos a Nicolás Obando. Y aquí lo que está diciendo es: diréis de nuestra parte a caciques y otros principales que nos queremos que los indios sean bien tratados, que nuestros buenos súbditos y vasallos, y que ninguno se ha osado de hacer mal ni ningún daño, y así lo habéis de mandar de nuestra parte. Pregonad, es si desde ahora en adelante alguno les hiciere algún daño, o les tomasen por fuerza algo de lo suyo, que vos lo hagan saber, porque vos lo castigaréis en tal manera. Que de aquí adelante ninguno se os sabe hacer mal ni daño a otro. 1501.
Estamos hablando 8 años de que llegamos allí. Y siempre la misma. Leyes para proteger. No hay ni una ordenanza que diga acaben con todo el mundo de allí. Nada. Aquí vamos a otro paso más importante, que aunque no lo creáis, yo siempre digo que México existe gracias a España. Cuando en 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que hemos hablado anteriormente, Estados Unidos se planteó una cosa: no solo quitarle el 55% de su territorio a México, se plantea anexionarse totalmente a México. Y hay un debate en el Congreso de Estados Unidos que este hombre, John C. Calhoun, que fue vicepresidente de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: nunca hemos soñado de incorporar a nuestra unión ninguna otra raza que no sea la blanca, la raza libre. Incorporar a México a nuestra unión sería incorporar la raza india. Porque más de la mitad de los mexicanos son indios. Y los otros se componen de mezcla entre indígenas, y protestamos enérgicamente contra una unión así. Ya lo dice. En nuestro gobierno de raza blanca, los mexicanos no están calificados para convertirse en ciudadanos estadounidenses. El último censo de Nueva España, que se hace en 1810, da 8.000 esclavos negros, 6 millones de personas, de las cuales 4,5 millones son indios. Indios puros. No hablamos de criollos, de mestizos, de mulatos, indios puros. Y aquí tenemos la diferencia con cómo lo tenemos tratado los españoles. Como he dicho anteriormente, en 1501, que se les trate como nuestros buenos súbditos y vasallos. En 1514, es nuestra voluntad que los indios e indias tengan entera libertad para casarse con quien quisieren, así con indios como naturales de estos nuestros reinos españoles. Y en 1542, ya sí son considerados súbditos de la corona, oficialmente. Otra leyenda negra que siempre dicen, como he dicho anteriormente, es: ojalá hubieran venido los ingleses. Pues abajo del tema que tenéis a Linda Burney, no sé si lo leéis, ¿vale? Pues Linda Burney se convirtió en ciudadana australiana en 1967, porque antes los aborígenes estaban considerados dentro de la ley de flora y fauna en Australia. No eran súbditos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, a los que combatieron voluntariamente se les dio la nacionalidad, pero los demás no estaban dentro de como súbditos británicos. Y hay una diferencia muy buena, porque estamos hablando de lo mismo de antes. En Australia imperaba el terra nullius. Terra nullius, básicamente, que allí no vive nadie. Que tú, el que llegues, hagas con lo que hay allí, que lo que hay es, básicamente, flora y fauna. Isabel la Católica, cuando le dieron el terra nullius, dijo una cosa muy importante. Dice que no hay ningún rey, ni príncipe, ni papa que me diga a mí que lo que viven allí no son personas. Y renunció al terra nullius. Ese es otro punto muy importante de nuestra historia. Hemos renunciado oficialmente a hacer un genocidio, diciendo eso. Porque ahí tenemos que dar la nacionalización que teníamos con las bulas papales. Y para eso se fue a América. Esto es lo que hemos hablado anteriormente. Y ahora vino una ley muy importante. 14 de enero de 1514. Se autorizan los matrimonios entre todos los habitantes del imperio. Es igual el español de la península con el indio como el que nace en Germania o en Flandes o donde cualquier habitante o de Nápoles, todos ahí se considera por primera vez que son todos iguales, porque tienen el mismo derecho a casarse entre ellos. Ningún otro imperio, país, ha hecho lo mismo, y estamos hablando 1514. El mes pasado echaron una película en Telecinco que era Un Reino Unido, 1960.
A la protagonista, una chica blanca, no le dejan casarse con el príncipe de Rhodesia, británico. Anda. ¿Por qué? Porque no podían casarse entre negros y blancos. Ojalá hubieran venido los ingleses, ¿verdad? Pues la cosa. ¿En qué derivó todo este mestizaje? En todo lo que estáis viendo aquí. Todas esas mezclas, ¿alguno lo ve? ¿Queréis que lo lea? Si lo veis bien, ¿se ve? ¿Se ve? Pues mirad. Español con india, mestizo. Español con negra, mulato. Negra con india, zambo. Mestizo española, castizo. Mulato española, morisco. Negro zamba, zambo prieto. Castizo española, español. Morisco mulata. Hay cosas que tengo que buscar el significado, ¿verdad? Porque dice, morisco mulata, salta atrás. No sé por qué le pusieron eso. La verdad. Zambo mulata, calpán mulata, salta atrás. India, chino. Calpán mulata y zambo, tente en el aire. Chino mulata, lobo, tente en el aire con mulata. Este es muy gracioso, dice, no te entiendo. O sea, ya no sabemos ni qué ponerles. Dice, chino mulata, perdón, lobo mulata, jíbaro. No te entiendo con India. Ahorita está. También, ahorita está quieto. Jíbaro con India. Albarazado. Albarazado con negra. Cabunja. Cabunjo con India. Zambo zambaico. Mestizaje inglés. De eso no hay. Es que de eso no hay. Es que es así de sencillo. En el censo de Filipinas te pone todos los habitantes de Filipinas de 1800 españoles. Y te pone pues chino, portugueses, no sé qué. Españoles, en el censo oficial lo he hecho. Españoles. Todo habitante del imperio era español. Está clarísimo. Empezamos con otro tipo de leyes. Esta de hecho tiene que ver con el mestizaje. El primer matrimonio católico registrado en el territorio actual de Estados Unidos es de Luisa Labrego y Manuel Rodríguez. Luisa Labrego era una esclava negra. Y es el primer matrimonio católico. Y fueron con la expedición que fundó San Agustín, la ciudad más antigua de todos Estados Unidos. Y sin embargo, fijaros el caso, que se le prohibió el matrimonio después, pero desaparecieron los dos. Se cree que se fueron a México, porque ella había sido obligada cuando fue esclava a casarse y no estaba separada. Pero ellos dos, no hay registro de la muerte de ninguno de los dos, registro de ningún proceso inquisitorial, no hay nada. Yo creo que estos dos dejaron llevar su amor y se perdieron por las Américas. Pero el primer matrimonio católico en Estados Unidos es de una negra. Decírselo a uno del sur de Estados Unidos. Y otra cosa que estamos hablando anteriormente es ¿cuántos hombres llevamos allí a conquistar? Pues aquí no he seguido yo unos datos que los números más altos de conquistadores, estamos hablando de militares, en Nueva España son entre 1326 y 1141. Y con eso podemos, con millones de hombres, con arcabuces y escopetas, el cual para disparar tenemos que aguantar 1 minuto y medio, y con un alcance de 40 metros. No llevamos ametralladoras, ni aviones, ni cazas, ni nada. ¿Por qué aguantamos esto? Porque nos juntamos con la población indígena, que la cual su estimación más baja son 4,5 millones. En 1545, fijaros el caso, había en Nueva España 1.385 españoles de la península. En 1570, en toda América, ya teníamos entre mestizos y españoles 25.704. Yo creo que aquí que hay mucho militar, decirme si 25.704 soldados actuales podrían tomar México. Poco posible. 25.000 soldados.
Y esta es la verdad de la conquista. He puesto el tanque por lo que estoy diciendo. Porque a nosotros nos ayudaron todas estas tribus: totonacas, chultecas, xochimilcas, otomíes, chacaltecas, recincos, chicatencos, muiscas, pinas, mayos, guijaras, chalqueños, guaraníes, canaris, huancas, chachapoyas, yagnocas, negrolibertos e incluso mexicas e incas. Esos son la fuerza de la conquista. Nosotros fuimos como, ahora que vamos a mandar los Leopard y los Abrams a Ucrania, pues el puño fuerte en la conquista. Y aquí tenemos, para mucha gente, una persona reverenciada, un padre de los derechos humanos, pero para mí, sinceramente, es el padre de la exageración. ¿Por qué? Aquí tenéis unos datos. Él mismo dice que, aparte de su libro, fue impreso por los holandeses. Y más tarde que él lo escribiera, y sus ilustraciones por Theodor de Bruy, la que sale, fue de una persona que nunca estuvo en América, todo inventado. Él nunca dice en sus libros dónde pasó, ni quién lo hizo, ni cuándo, ni a cuántos. Él va metiendo cifras por rellenar. Y dice, primero son 12 millones de muertos, luego son 15, y después 24. El estudioso Grenier dice que los españoles, según la cifra de Bartolomé de la Casa, deberían haber matado 375.000 indios por año. Matado, dadas enfermedades. ¿Cómo procesas tú a 375.000 personas en el siglo XVI? ¿Vas a buscarla en la selva? ¿O vas a subir unos picos en Carlos de Inca? Los traes, los matas y para colmo los haces desaparecer. Porque mira que me he puesto yo a buscar noticias de descubierto una fosa común en América llenos de indígenas muertos por armas de arcabuz, sables, espadas, cañones, etc. Es más, el indigenismo habla mucho de una matanza, que es la matanza de Cholula. Cuando Hernán Cortés estaba allí, en Cholula, fue avisado de que le iban a entrar a buscarle 20.000 indios de Chica. Y él se dieron cuenta de que estaban cavando trampas para los caballos de ellos. Los indios lo habían dejado fuera. Lo habían dejado fuera por el tema de que no querían los chocutecas, que los chacaltecas eran enemigos, no querían que entraran dentro de la ciudad. ¿Y qué pasa ahí? Que se dan cuenta de la trampa y hacen un golpe de efecto. Antes que me maten a mí, ataco yo. ¿Qué pasó? Pues se supone que ahí existió una masacre. Pero es que la misma Cholula, que es una ciudad sagrada para ellos, lo que se cuenta son 400 enterramientos sacrificales que no certifican ninguna matanza. ¿Por qué? Por el caso de Avendavido fue llevado a cabo por los chacaltecas que por los indios. ¿Por qué? Porque el mismo número de españoles no es capaz de producir un genocidio. No existe esa capacidad de hacerla. Y aquí estamos hablando de un tema que va a crear un poco de controversia aquí. Siempre hablamos del presentismo. Estos días ha habido una noticia muy curiosa, que es la siguiente, que dice que el Museo Británico y los arqueólogos de allí van a utilizar el término momia. Y le van a poner persona momificada. Estamos hablando del presentismo. El presentismo es que tú juzgas los hechos del siglo XVI con la mentalidad actual. Pues la Inquisición española en 300 años mató a 3.000 personas. Porque la Inquisición española, amigos míos, no perseguía al moro, al judío, al que no creía en Dios. Perseguía la herejía. La herejía. Tú moro, a la hoguera. Tú judío, a la hoguera. Mentira. Eso es mentira. Incluso en 1212, cuando construimos la nava de Tolosa, los cruzados mataron en Toledo a los judíos. ¿Qué hizo el rey? Mandaron de vuelta. A pesar de ahí, no está la Inquisición todavía. Pero siempre hemos sido
un pueblo que ha tratado bien a la gente que hemos tenido dentro. Simple. Entonces, con la Inquisición tenemos el caso de que mató a 40.000 personas en 10 meses. Pero la Inquisición actualmente sería un golpe de Estado y una represión brutal. Vemos un país que tiene un cambio de gobierno en el cual matan a 40.000 personas en 10 meses. Eso llenaría los telediarios, ¿verdad? Sería un poco como Ruanda, como Burundi, como todas estas cosas que pasaron. Sería un poco así, que sí, que el punto clave es el fondo de lo que consiguió la Revolución Francesa. Pero ¿por qué se justifica 40.000 asesinatos en 10 meses? Y la Inquisición española son 3.000 en 300 años. ¿Por qué tiene que cargar la Inquisición española con esa culpa? Cuando lo que nos mataban a diestro y siniestro y sin juicio eran los alemanes y los holandeses. ¿Alguna vez visto ese instrumento de tortura que es un sarcófago con pinchos? Eso lo hicieron los protestantes para matar a un falsificador de moneda. Eso nunca lo utilizó la Inquisición española, pero también lo veis en los museos de la Inquisición española. ¿Por qué? Porque nos lo tragamos. Porque no somos conscientes de que hicimos las cosas bien dentro del siglo XVI. Esa primera publicación que he puesto de que Roma fue a España lo que España fue a América. Me dijo un amigo, dice, no, España fue mucho más de lo que Roma fue a España. Dice, Roma fue a España 1000 años antes de lo que España llegó a América. Tenemos que tener en cuenta todos los avances que ha habido en 1000 años de cultura. Pues el presentismo, señor, ese es el cáncer de nuestra época. El presentismo. Y ese es un problema que tenemos que intentar erradicar o regular de algún tipo de manera. Nuestra obra. Aquí tenéis todas las universidades que se han fundado en el periodo del Imperio, en toda América. Bueno, ¿verdad? El dato, ¿no? Pues, si lo hemos comparado con esto otro, Inglaterra en 1600 tenía 7 universidades, y Hispanoamérica en 1600, 5. Pero a finales del siglo de 1700, Inglaterra tenía 7, pero Hispanoamérica tenía 17. Y nosotros éramos los torpes. Perdón, ¿Inglaterra? En Inglaterra, en todo el territorio inglés. En todo el territorio inglés, 7. Y aquí tenemos todos los hospitales que fue haciendo España durante el periodo que estuvimos en América. Estamos hablando de 843 hospitales. Para naturales y españoles, que en el fondo era lo mismo. 843 hospitales. Y vemos aquí otra serie de datos muy buenos. Porque en el año 1500 ya hicimos el primer mapa del Nuevo Mundo. En 1517 la primera geografía de América. En 1536 mandamos las imprentas a América. En 1541 hicimos el primer periódico en México, en Nueva España. En Alemania el primer periódico data de 1615 y en Inglaterra de 1622. Y en el territorio de las 13 colonias en 1704. En 1543 hicimos las primeras escuelas industriales para los indios. En 1575, que lo vais a ver, que es un dato también curioso, le dimos lengua a 12 idiomas indígenas. ¿Por qué? Porque no tenían grafía. O sea, le hicimos incluso las letras a esos 12 idiomas. En 1579 se hizo la primera autopsia de un cadáver en América, un año antes que en Europa. En 1538 es la primera universidad en América. En 1539-1547 se produce el primer cabildo del poder legislativo y la audiencia y el poder ejecutivo en América. 1539 y 1547. En 1542 se promulga la ley de India. En 1510 la primera catedral en la República Dominicana. En 1503 el primer hospital, este que he dicho anteriormente, en el que ya había indígenas tratando a los nuestros. ¿Por qué? Porque se respetaba la cultura de esta gente.
lo único que no se respetó fue sacrificio y canibalismo. Porque ¿alguien de aquí sabe cuál es el origen de la palabra caníbal? El origen de la palabra caníbal es que a Colón, cuando llega a América, piensa que ha llegado a Asia. Cuando llega allí, los pone que es caníbal, que era como se llamaban a los súbditos de Gran Khan, porque él pensaba que estaba en Asia. Después, esos indios se les cambia el nombre a Caribe. Estos indios venían de la zona de Venezuela y de Colombia y fueron saltando de isla en isla, y hay registro de ellos hasta en las Bahamas. O sea, recogieron todo el Caribe, los indios Caribe. Pues estos indios se dedicaban básicamente a comer a sus vecinos, los taínos. Taínos que fueron los primeros en aliarse con los españoles. Taínos, que al traerse los Colón para enseñárselo a los reyes católicos, Colón los define como las más bellas personas y nobles que ha visto en la tierra, que ha visto en todos sus viajes. Y sin embargo, a los Caribes dice, esto, malo. De hecho, el primer documento que he encontrado yo que se autoriza a hacer esclavos en América, que no sean negros, ahora hablaremos de eso, porque se revela la esclavitud por no causa justa es por causa bélica. No puedes hacer esclavos por decir tú para acá, tú para acá, tú para acá y tú para acá. No. Eso sería una pena. En 1511 hay una real cédula que dice que se autoriza a apresar a todos los indios caribes y venderlos si quieres. Pero claro, a no llevártelos fuera de América. Ese es el primero. Y después te dirán, es que claro, después vinieron las encomiendas, el trabajo de los indios y demás. Pero es que la encomienda proviene de las mitas. Las mitas es el trabajo que hacían los indios, por ejemplo, la mita es incaica, y es el trabajo que hacían los incas para sus mismos gobernantes. Mita y encomienda es lo mismo. ¿Y por qué se echa la culpa a los españoles? Lo de siempre. Aquí vemos, cuando se llega a un sitio a construir ya que el arte, vemos las dos primeras imágenes que son de dos catedrales de Lima y México del siglo XVI. Pero sin embargo, la imagen que veis a la derecha, bueno, a mi derecha, por la izquierda, es la Catedral de Boston, la ciudad más importante de los británicos en las 13 colonias. Diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el oro y la plata se quedaban en América. Y se construía, ¿por qué? Porque el español quería quedarse en América. El que iba a América se quedaba en América. Y aquí es lo que hemos hablado anteriormente, las lenguas indígenas. ¿Veis todos esos idiomas que hay ahí? Pues quedaron con lo de abajo. El último es de 1585. Pues la primera gramática de inglés fue en 1586. Y España fue ahí a destruir las culturas indígenas. Y España fue ahí a erradicar lo que había allí. No, es gracias a nosotros se mantienen las lenguas y las obras indígenas. También te dirán, no, se destruyeron las construcciones. Mentira. Hay un organismo que yo consulto mucho que se llama el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, el cual certifica los puntos importantes que vamos a decir aquí. Primeramente, que las construcciones mexicanas, después de la llegada de los españoles, se conservan en la ciudad, no se destruyen. Se destruye el templo, pero lo destruyen los indios, más que los españoles. Y ahora te dirán, qué malo los españoles y los indios que destruimos el templo. En 1471, Tenochtitlán, México, ataca a Tlatelolco, que fue el último reducto de los mexicas. Mata a su Tlatoani, su rey, lo matan allí, lo descuartizan y lo tiran por las escaleras del Templo Mayor. Y destruyen el Templo Mayor de ellos llenándolo de basura y de mierda.
tampoco hicimos nada que no hicieran ellos. Pues fijaros el tema, 12 lenguas indígenas antes que el inglés. No siempre, que malos somos, tenemos que quedarnos con lo nuestro, con lo peor. Queremos, no. La obra que hemos hecho es irrepetible. Y ahora, lo que hemos estado hablando anteriormente, este hombre que veis aquí es el Barburg. Este es el padre de los conservadores británicos. Y dio este discurso en el Parlamento. De fondo no lo veis, ¿no? Lo leo, ¿no? Habla de la India y dice: nuestra conquista allí es tan cruda como la que fue el primer día. Jóvenes, casi muchachos, gobiernan allí, sin trato y sin consideración alguna hacia los nativos. Tienen tanto roce social con el pueblo como si aún vivieran en Inglaterra. Solo es necesario para amasar una rápida fortuna. Cada rupia de beneficio hecha por un inglés está perdida por siempre para la India. Y ahora, el punto que hemos estado hablando anteriormente. Nosotros no aportamos ningún tipo de compensación. Inglaterra no ha construido iglesias, hospitales, ni palacios, ni escuelas, ni puentes, ni carreteras, ni canales navegables, ni represas. Y cualquier otro conquistador anterior ha dejado algún monumento tras él. Si nosotros fuéramos expulsados de la India, nada quedaría para testimoniar nuestra presencia durante el ignominioso periodo de nuestro dominio. Ignominioso periodo de nuestro dominio. El padre de los conservadores británicos. Y dice aquí, en nada, en nuestro mejor dominio, que lo nuestro no es igual que el dominio de un orangután o de un tigre en la India. Ellos mismos reconocen, es lo que hemos estado hablando anteriormente. La leyenda negra es pura envidia. Es envidia, señores. Hemos sido lo primero en todo. Y esta gente siempre fueron detrás. Aquí tenéis el dato que certifica que España no se llevó todo el oro y que son pobres por nosotros. Este dato que traigo aquí es del Instituto Nacional de Estadística de México, el cual dice, es del 2016, ¿vale? Pero nosotros no seguimos llevando oro. Al contrario, nosotros ya no estamos allí, nos quita porcentaje a nosotros. Si hubiéramos hecho un 0% desde que llegamos los españoles allí a 2016, España se hubiera llevado solamente el 8% del oro total que se ha extraído en México en 300 años. Ellos tienen la independencia desde 1821. No hay tecnología para que España haga un saqueo de oro. Al igual que es lo mismo, no hay tecnología para que España pueda hacer un genocidio en América. No la hay. México actualmente es el país del mundo que más plata exporta. Perú el segundo. Y actualmente el oro lo sacan canadienses, australianos, suizos, norteamericanos. Pero de eso no dicen nada. Aquí veis un dato también importante respecto ya de Estados Unidos, que en 1556 nosotros teníamos un catedrático que es Juan Latino, Juan de Sesa, es su nombre de verdad, que tenía en Granada 2 cátedras. Era profesor de la Universidad de Granada, de gramática y de latín, amigo de Juan de Austria, es nombrado por Cervantes y es uno de los responsables y uno de los cuales le dieron el consejo, le dieron voto en que los reyes católicos permanecieran en Granada, porque se los querían llevar allí. Y aquí tenéis un caso de John McCullin, que fue el primer negro metido en la Universidad de Oklahoma en 1948. Daros cuenta que en Estados Unidos la ley de segregación racial es de 1954. Hasta 1954 no había leyes en Estados Unidos para regular que tanto negros como blancos estuvieran en clase juntos. En 1960, Ruby Bridge, una chica de Nueva Orleans, tuvo que ser escoltada por el FBI porque fue la primera chica negra que fue a un colegio de blancos en Nueva Orleans. Se pasó todo el año sola en clase. Se ve que el negro se contagia. Es que es un poco... es que suena chiche.
Pero, ¿por qué ellos son innovadores y las estatuas que nos tiran son las nuestras? ¿Por qué no tiran las de los esclavistas? Ahí en Estados Unidos. Y aquí tenéis un dato, que lo voy a ampliar aquí un poco, disculpadme. Aquí tenéis los datos de los esclavos negros que se llevaron a toda América. España, 1.600.000. Eso fue lo que llegó a España, que lo vendía después a otros territorios, que es otra cosa. Y aquí lo tenéis más claro. Este puntito de aquí, el punto negro, es el porcentaje de todos los esclavos que llegó a España y utilizó España allí. Nosotros teníamos esclavos, pero eran esclavos los cuales eran servidumbre. Eso hay que tenerlo claro. Actualmente, el dato que voy a dar es un poco fuerte. Los esclavos de Cuba, por ley, tenían acceso a más carne que la que come un cubano actualmente en su ración. Eso está demostrado. ¿Por qué? Porque anteriormente en Cuba había carne. Ahora, por desgracia, no la tienen. Un esclavo español, si yo tuviera mujer, tuviera hijos, mis hijos tienen que vivir conmigo. Y no pueden ser separados de mí. ¿Por qué? Porque es mi familia. Y un esclavo español podía comprar su libertad. Eso es otra cosa con la que tenemos que quedarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos gente, en este caso como Juan Pareja, era un negro discípulo de Velázquez, esclavo de Velázquez. Después fue libre, fue pintor, incluso del rey, Juan Pareja. Después tenemos a Juan Garrido. Juan Garrido fue conquistador en América. Fue con Hernán Cortés y fue la primera persona que planta trigo en América. Y eso está registrado. El trigo en América lo lleva Juan Pareja. A Juan Garrido, perdón. Fijaros qué malos somos nosotros. Y aparte, Juan Garrido tuvo trabajos dentro de Tenochtitlán, de México, como español. De hecho, tenía incluso una capilla suya. Y lo que he dicho anteriormente. ¿Desde cuándo se utiliza España? Hernán Cortés firmaba sus cartas a Carlos V diciéndose como rey de España. España no existía, ¿verdad? Es otro cuento. ¿Por qué lo hacía? Si España no existía. Porque dijo, por lo que yo he visto cerca de la similitud que tiene toda esta tierra España, así la fertilidad como la grandeza y ríos que en ella hace y en otras muchas cosas la equiparan a ella, me pareció el más conveniente nombre para esta dicha tierra en llamarse la Nueva España. España no existía, llegó Castilla, sí llegó Castilla, pero llegamos los españoles. Y Carlos ya era rey de España. Carlos ya era rey de España. Aquí tenemos otra vez a Carlos. En 1551 se cumplen los llamamientos para hacer una universidad en México, para que vayan los indios y los hijos de los naturales y los españoles. 1551. Aquí tenéis una real cédula que certifica lo mismo que estamos hablando, derechos, igualdad entre ciudadanos. En 1531, el mismo Carlos, que se pague a los indios que quieran trabajar voluntariamente en la construcción de edificios. ¿Dónde están los esclavos? Si se está pagando a esta gente, ¿dónde están? Que alguien me lo diga. Y ahora otra cosa, lo que hemos hablado anteriormente.
cómo se reducía a los indios y qué trato se le daba. Aquí lo tenéis. En 1543, que los indios alzados se proponen atraer de paz por buenos medios. Mandaron a los virreyes, audiencias y gobernadores que si algunos indios apieren alzados, les traten bien. Les traten bien. Que aquí no hay, mátelo, que no hay ningún documento que certifique un genocidio, ni masacres, nada. Esta ley de Fernando VI es muy buena, porque es muy innovadora. Otro dato, que es una ley un poco más rara. Se exonera a pagar impuestos a viudas y a solteras. ¿Por qué? Porque consideraban que las viudas no vayan a producir lo mismo que un matrimonio y que las solteras tampoco estaban para producir lo mismo que producía un indio. Se les liberó de pagar impuestos. Ojalá pasara esto aquí, ¿no? Actualmente. Pero nosotros, qué malo éramos, ¿eh? Y aquí tenemos otro, vamos a cambiar un poco el tema, y es que, estos son los indigenistas de hoy en día. La nieta de un lituano y una búlgara es la alcaldesa de México. La nieta, ¿vale? La bisnieta de un alemán casada con un nieto de español, que es presidente de México, han cambiado un nombre, el árbol de la noche triste, por el árbol de la noche victoriosa. El árbol de la noche triste es donde Hernán Cortés, cuando es expulsado por primera vez de Tenochtitlán, dice la leyenda que se echa a llorar. Y se había llamado siempre el árbol de la noche triste, porque Hernán Cortés lloró allí. Pues lo han cambiado ahora por la noche victoriosa. Gran victoria para ellos, ¿verdad? Han ganado la guerra. Esta gente, López Obrador, su familia llegó en 1917 a México. Hay que tener en cuenta que López Obrador en 4 años ha tenido 136.000 asesinatos en su gobierno. 136.000 asesinatos en su gobierno. Y tiene suspendida la política con España, las relaciones con España. Pero el otro día fue Joe Biden, y con Joe Biden dijo, es muy buena gente Joe Biden, me ha dejado montarme en su coche. Me quitó el 55% de mi territorio, pero es muy buena gente el muchacho. ¿Verdad? Se ve que Pedro Sánchez tiene que ser nieto de Hernán Cortés, o hijo de Hernán Cortés, y se ve que nuestro rey, Felipe VI, tiene que ser de Carlos V. ¿Por qué? Porque nosotros somos las relaciones suspendidas. Pero con Biden, que me ha quitado el 55% de mi territorio, muy bien. Pero ¿sabéis otra cosa? Que México es un país que está muy engañado. Porque mira, en 1829 se promulgan las contratas de sangre en el Congreso de Chihuahua. ¿Qué es la contrata de sangre? Todos estos criollos españoles que hicieron la independencia, se ve que los indios para ellos eran un problema. Pues decretan esa ley. ¿Qué era esa ley? Pues pagar por cabellera de indio. De mujer, de niño, de caballo, de cualquier indio. De hecho, del gran Jerónimo, el gran Jerónimo, cuando cambia el territorio de Estados Unidos a México, él está cabreado porque los mexicanos le han matado a su familia. O sea, Jerónimo luchaba contra los mexicanos y cuando le quitan su territorio, empieza a luchar contra los Estados Unidos porque sigue siendo su territorio. O sea que Jerónimo quizá no es tan malo, Jerónimo quizá está mal pasado. Pues fijaros, todo el odio que nos desprenden desde México, cuando ellos en su independencia dicen lo siguiente: 300 años antes que la América septentrional, porque todavía no la llevaba México, estaba bajo la tutela de la nación más católica y piadosa, heroica, magnánima, la España la engrandeció y la educó, construyendo estas opulentes ciudades, estos pueblos hermosos, estas provincias y reinos dilatados que en la historia van a ocupar un lugar muy dilatado, aumentada la población y las luces, conocido de todos los ramos de la natural opulencia del país, la riqueza metálica, las ventajas de su situación topográfica y los daños que originan la distancia del centro de su unidad. La poca comunicación, lo que se tardaba antes de comunicar desde Nueva España a España. Ese es el problema básico
de las independencias de América. Porque Argentina, por ejemplo, cuando toma su independencia es hasta que Fernando VII fuera restablecido en su puesto. Y es cuando se dan los criollos cuenta de que se han defendido ellos. Que aquí no hace hecho falta que vinieran los españoles para echar a los ingleses. Ese es el problema que tuvo América. Estas son cosas y actos que vais a ver cuando, por ejemplo, tiran estatuas. Esta estatua fue retirada hace un año y poco de la avenida principal de México. Pero fijaros, ellos siempre dicen que las estatuas son un poco imperialistas. Pero claro, esta estatua fue puesta por su independencia, por un México libre. Y esta estatua imperialista, ¿la habéis puesto ustedes? Es responsabilidad vuestra, no es imperialismo, es vuestra, no es nuestra. ¿Por qué la quitáis? Y echáis la culpa a España, quitadla porque, oye, mira, la estatua nuestra de Fernando VII está metida allí en una esquina, al lado del pabellón al lado de la Torre de Don Fabrique. A Fernando VII creo que aquí poco lo respetamos, porque yo creo que sinceramente fue el peor rey de España. Pues lo echa a una esquina y ya está, pero no hagas el acto de decir que esto es por liberarnos de la presión imperialista española. Pues así es todos los actos que tienen contra nosotros. Y este es el resumen de la conquista de América. El detalle más curioso que veis aquí, ves a un chico blanquito que pone pizarro, la genia oprimida diciendo bien, y Atahualpa pegándose con su hermano Huáscar. Eso es lo que pasó en América. ¿Y qué pasa ahora? Que el que va de indígena es rubio, con los ojos azules, y va a llamarse Atahualpa. Cuando llevan en su país 50 años, 60 años. Ese es el problema, que el indigenista de verdad es blanco. Y su familia es la última en llegar. Si eso es lo más raro del mundo. Si tu familia fue a América porque América era rica, y era rica por la gestión que hizo España allí. Por eso vas a América. Y ahora vamos a hablar de otro tema que es mucha culpa de nosotros y que le da mucha favor a otros países que nos echan la leyenda negra. Se llama el adanismo. Todos habéis escuchado hablar de James Cook, el gran explorador británico. Pues el adanismo es el hábito de comenzar una actividad sin tener en cuenta los progresos que ha hecho nadie anteriormente. Pues James Cook se hace famoso porque a raíz del saqueo que hay en Filipinas en la guerra de los 7 años se roban las cartas españolas de navegación. ¿Y qué pasa con esas cartas? Que James Cook descubrió Hawái, aunque en 1555 ya fue descubierta por los españoles, 223 años antes. Nueva Zelanda figura en los mapas de España en 1576, incluso se encontraron morriones y espadas allí de la misma época. Y sin embargo, en 1950, se encontraron en 1952 y no en 1769 como llegó James Cook a la isla. Estamos hablando de 2 siglos más tarde. Los británicos cuentan que descubrieron Australia, pues figuran los mapas españoles y portugueses y su costa está jugada en la isla de Bayard en 1547. Y llegaron en el siglo XVIII. Esto es el adanismo. Y nosotros no somos capaces de defender eso. No somos capaces de defender eso. La isla de Vancouver, se llama por George Vancouver, llegó en 1779. En 1770 ya los españoles ya teníamos cartografiada toda esa isla, toda esa costa. Es más, se tenía soberanía sobre Alaska, la cual tiene actualmente mucho topografía en castellano. De hecho, hay una población que se llama Valdez, otra se llama Córdoba. Pues el canal de Vancouver se llama el canal de Nuestra Señora del Rosario. Pues otra cosa que han ido quitando ellos. Muchas veces, otra cosa del adanismo es que el señor Irapinga, este señor, siempre que fue el que dicen, no, es que el que se ha basado en hacer Indiana Jones, pues fue el que descubrió Machu Picchu. Pues en Machu Picchu siempre te cuentan que fue el último
último reducto heroico de la resistencia incaica y que nunca lo descubrieron los españoles, que era la ciudad de las nubes y tal. Pues en el libro oficial de Machu Picchu te dice que el sitio no solamente fue conocido por los españoles del siglo XVI, sino que formó parte del repartimiento de Calca, Tambo, Amayamba, encomendado primero a Hernando Pizarro y después a Arias Maldonado. Pero el que lo descubrió, ¿quién fue? Irán Dinka, el último reducto de la resistencia incaica. Más mentiras y más leyenda negra sobre España. Este sí me es complicado saberlo. Angkor Wat. Esto está en Camboya. Fuimos los primeros en llegar. Sin embargo, los franceses 2 siglos más tarde, medallita puesta. Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que ellos dicen, liberamos el salvaje oeste, conquistamos aquello, claro. ¿Y por qué tus ciudades se llaman Los Ángeles, San Diego, Sacramento? ¿Por qué? ¿Y tus estados cómo se llaman? Nuevo México, California, Oregón. ¿Por qué? ¿Quién conquistó aquello entonces? Si el séptimo caballería tenía que luchar allí con los indios, era porque los españoles los conservaron y los dejaron vivos. Y aún así, qué malos somos los españoles, ¿verdad? Qué malos somos. Fijaros el escudo de Los Ángeles. ¿Qué veis ahí? Esto está bien. Ahí está el escudo de Castilla, las naranjas, la uva y la vid. Ahí sí nos despela. Pero fijaros, Los Ángeles se llamaba Nuestra Señora de Los Ángeles del Río Porcíncula. Así se llamaba el nombre de origen de Los Ángeles. ¿Y quién fundó San Francisco? Si usted conquista el salvaje oeste. ¿Quién? Mentiras. Ponerse medallitas cuando el otro te ha hecho el trabajo y tú has estado allí. Fijaros este dato, como poca gente lo sabe. Hasta el 17 de julio de 1821, Florida fue española. ¿Cuánto tiempo le queda a Florida para ser más tiempo estadounidense que española? Y así en cuánto territorio americano. Porque el 55% de México que le falta es territorio estadounidense. ¿Y eso cuánta gente lo sabe? Nadie. La primera mujer que tiene su moneda en Estados Unidos es Isabel la Católica. Esa que ahora quieren quitar de estatuas, por ejemplo, en el Ayuntamiento de San Francisco. La leyenda negra, como bien ha dicho Julio, se refuerza a partir del siglo XIX. ¿Por qué? Porque tantos países que hay por ahí, los estadounidenses no, porque ellos tienen otra manera de ver el mundo y son el imperio actual, pues toda esta gente tiene que darse un nacionalismo. Entonces, pues fijaros, todo este territorio fue español. ¿Alguna vez visto en las películas el barrio francés de Nueva Orleans? Pues el barrio francés no es francés, es el barrio español. Cuando llegamos los españoles allí, son 4 chozas lo que hay en Nueva Orleans. Es así. Entonces, fijaros un caso, que mientras que nosotros ponemos a los indios en los escudos de armas, los otros los pasamos por las armas. Y fijaros las manchas rojas que hay aquí, esos son donde hay reservas indígenas, que es donde estuvo España. La figura de Bernardo de Gálvez, uno de los 7 de las 8 personas que son hijos honorarios de Estados Unidos. ¿Quién la conoce de aquí? Para mí Bernardo de Gálvez es como Blas de Lezo. Bernardo de Gálvez libera todo el sur de Estados Unidos y hace que los estadounidenses, o sea que los británicos no puedan pasar el Mississippi para atacar desde atrás a los británicos, a los rebeldes de las 13 colonias.
lo que hace él. La Catedral de Málaga, que todos la conocéis, le falta una torre. Le falta una torre porque se utilizó ese dinero para pagar la Revolución Americana. Y este hombre se llama Francisco Saavedra. Este hombre fue un político español que estuvo en Cuba, que es el que consigue el dinero para pagar a los franceses para que vayan a luchar en Yorktown, porque los franceses, los soldados no lo habían pagado. Y decían que ya está también de lucha gratis. Y España puso el dinero en Yorktown. Eso, que lo sabe. ¿Por qué no lo estudiamos? Y aquí es lo que dice Thomas Jefferson. Thomas Jefferson dice básicamente aquí que se tiene que quedar con todo el territorio de Estados Unidos, pero dice una cosa muy buena. Y dice, más periódicos de creer, dice, que interesa a este gran continente expulsar a los españoles rápidamente. Aquellos países no pueden encontrarse en mejores manos. Envidia. Envidia. Ese es el problema de la leyenda negra. Y ya vamos terminando. Otra de las cosas que dice que es que los criollos no tienen derechos. Aquí tenéis a Luis López Díaz de Aus-Argentini. Este fue el primer virrey criollo en México, en 1635. Y aquí al lado tenemos una figura muy desconocida de España, que es Joaquín Mosquera. Joaquín Mosquera fue regente de España. O sea, rey de España. Y los consejos de regencia hubo 5. En el primero yo un criollo, pero es que en el tercero lo presidía este señor que era criollo. Y firmaba los decretos como yo el rey. Los criollos eran españoles. Y lo único que hicieron hacer los criollos es quedarse con el pastel ellos. No quisieron liberar a los indígenas ni nada. ¿Por qué? Porque fijaros esto. En la batalla de Ayacucho, que fue la última gran batalla que hubo en América, en la América continental, esta figura es José de la Riva, es el primer presidente del Perú. Y dijo, en este rincón famoso un ejército realista, o sea, el español, compuesto en su totalidad de soldados naturales del Alto y del Bajo Perú, indios, mestizos y criollos blancos, y cuyos jefes oficiales peninsulares no llegarán a la 18ª parte del efectivo, luchó como un ejército independiente, del que los colombianos constituían las 3/4 partes, los peruanos menos la cuarta y los chilenos y los porteños una escasa fracción de ambos lados. Corrió la sangre peruana. No hay que desfigurar la historia. Ayacucho en nuestra conciencia nacional es un combate civil, porque la independencia americana fue una guerra civil, entre dos bandos, asistido cada uno por auxiliares forasteros. Hombre, aquí se calla ello de la Legión Británica y de los barcos británicos. No los nombran. Y aquí tenéis un ejemplo de Filipinas, provincia, Filipinas. ¿Dónde está la colonia? ¿Dónde está? Y esto ya para terminar, lo que he dicho siempre. En 1513, Marco Núñez de Balboa dio al mundo un nuevo horizonte. En 1492, Colón le dio un nuevo mundo, un nuevo continente. En 1522, el Cana fue el primero en darle la vuelta al mundo. ¿Y quién lo logró? No fue ningún otro país, fue España. Es que la leyenda negra es solo envidia. Y para terminar, como terminó el imperio como empezó, la primera persona que tomó posesión de América, Cristóbal Colón, un genovés. El último barco que se hundió durante el imperio fue el crucero Cristóbal Colón, construido en Génova. Y con esto termino. Espero que haya gustado, espero que no se haya hecho largo, pero con esto podría haber estado hablando lo más grande. Si alguien tiene alguna pregunta o algo para hacer, ¿nadie por ahí? Pues muchas gracias a todos por venir. También en Argentina, cuando se independizó, hubo también matanza de... Sí, ahí tenemos lo que es la conquista del desierto. Es que, cuando la conquista del desierto, ellos, muchas veces, cuando hay el mapa de América, justo del territorio de la plata hacia abajo, muchos no lo marcan como territorio español. ¿Por qué? Porque ese territorio se lleva la paz con los aragoneses. Y ahora que se le dio es soberanía bajo un solo punto. El siguiente, que es
que eran súbditos del rey. Y ellos fueron a defender todo lo que era, incluso se presentaron en Buenos Aires cuando llegaron los ingleses, pero ya había terminado todo. Pero es lo mismo que hemos hablado antes de México. Ellos te hablan del Tratado Guadalupe de Hidalgo, no te hablan, pero tampoco te hablan de la guerra de castas. Yucatán, cuando se independiza Estados Unidos, o sea, cuando se toma México, los estadounidenses, Yucatán se declara independiente, que quería ser todavía parte de Estados Unidos. Y se declara una guerra que es la guerra de castas, criollos contra indios. Eso fue otro genocidio. Pues independencia también es otra cosa, porque la conquista de Egipto, como ha dicho este señor, ahí se paga por ir de muerto, lo que hemos hablado anteriormente de las contratas de sangre. Y también te dicen ellos que los españoles desplazamos a indios. Los mexicanos del norte de la Baja California mandaron a los yaquis, que estaban allí, a Yucatán como esclavos. Post-independencia. Y señores, ¿nada más por ahí? Una pregunta, una afirmación. ¿Se puede decir que es cierto que los vikingos fueron los primeros que llegaron a América? No. Eso es una hipótesis. Pero... dicen que hay pruebas, ¿no? Sí, pero también dicen que hay una vasija asiria metida en la selva de Bolivia. Pero esa vasija bastante se lanzó tarde. ¿Vale? El problema es, resumiendo una cosa que digo yo, para descubrir algo, ¿cuántas veces he dicho? Fulanito de tal descubrió a la modelo tal viéndola por la calle. La modelo existe, pero si tú no la vas a conocer, no has descubierto nada. Eso ha sido lo último que han dicho, ¿no? Que iban a presentar las pruebas. No, no obstante, el mapa que hay, el mapa de Vinland, que le llaman, la tinta con el que está hecho es posterior al descubrimiento de la tinta a donde está fechado el mapa. Entonces, no tenemos una certeza. Hay ahí una especie de parque de atracciones en la zona de la costa del Labrador, el cual dicen que ahí es donde llegaron. Hombre, ellos llegaron a Islandia. Que algún barquito se perdiera y no pueda volver. Llegaron a Islandia, luego a Groenlandia, sí, y dieron un salto al Labrador. Por eso. Y de hecho hay pruebas arqueológicas de arcos, flechas, de espadas que estuvieron allí. Claro, porque estamos hablando, pero por lo que he dicho anteriormente, dice, si tú no das a descubrir, no descubres. Pero que estuvieron. No volvieron, pero no volvieron. Claro. Sí, volvieron, claro, volvieron. No, volvieron. Eso sí que me está adaptado. No lo incorpora a una administración, a un sí, país, fue el hijo de Eric el Rojo, Leif sí, Erikson. Pero usted está hablando de la misma historia que atesora el mapa que es falso. No. Pues Eric el Rojo, sí, su hijo, Eric el Rojo fue expulsado de Noruega, fue digamos, puesto en el exilio, llegó a Islandia, de Islandia llegó a Groenlandia y su hijo, Leif Erikson, de Groenlandia pegó el salto al Labrador. Y eso está datado, documentado. Sí, por ejemplo, hay un libro que se llama Historia de España, que es de 1300, y dice que barcos cartagineses salieron en dirección de América. Bueno, también se habla de los templarios que desde La Rochelle, en Francia, llegaron a América. Se habla y por eso... También dicen... Por eso las naves nuestras tenían la cruz paté templaria para que tuvieran constancia los indios de allí, que eran los que vinieron antes. Los templarios llevaban ya un tiempo ya extinto. Claro que sí, pues evidentemente, sí, pero por eso digo que fueron antes. No sé qué concluimos ya. Que creo que el teniente coronel quería decir... Agradecer y ampliar alguna cosilla. Bueno, gracias a todos por venir. Excelentísimos y ilustrísimos señores, damas, caballeros, la historia que nos cuenta, la historia que no se cuenta, es una historia que no existe. Eso es una versión particular,
de una frase que el filósofo Steiner escribió en su momento, que decía que lo que no se nombra no existe. Nuestra hermandad tiene un compromiso con la historia, en particular con la historia de España, con nuestra historia militar y con la historia del regimiento. En estos últimos años estamos asistiendo a movimientos indigenistas, como se ha estado comentando, que arremeten de manera furiosa dentro y fuera de España contra nuestras aportaciones a la civilización a base de calumnias e infamia. De aquí que consideráramos necesaria que se diera esta conferencia. La expresión leyenda negra nace a partir de otra, semejante, pero de significado opuesto, leyenda áurea o leyenda dorada, que surgió en el siglo XIII y fue un dominico, Santiago de la Vorágine, quien la empleó. Mientras que el término leyenda negra, tal y como Julio Gonzalo, como Javier Yaque nos han estado comentando, surge a finales del siglo XIX, exactamente en 1893, cuando el escritor Arthur Levy escribe una obra sobre Napoleón íntimo, en la cual trata de rebatir la leyenda negra escrita contra Napoleón a través de lo virtuosa que fue su vida, Aquí en España se emplea el término leyenda negra 6 años más tarde, en 1899, y son dos escritores, el padre Cayetano Soler y doña Emilia Pardo Bazán. Doña Emilia, el día 18 de abril de ese año, da una conferencia en París y hace este resumen. Esta, hablando de nuestra leyenda dorada, cuanto menos arraiga en la tradición y en la historia. La disculpan y fundamentan nuestras increíbles hazañas de otros tiempos. Por el contrario, la leyenda negra falsea nuestro carácter, ignora nuestra psicología y reemplaza nuestra historia contemporánea con una novela del género de poisson d'Irel, con minas y contraminas que no merecen ni los honores del análisis. Estos tres escritores emplean el término leyenda negra siempre en contraposición con el de leyenda dorada. Iban siempre íntimamente unidos. Una rebate a la otra. Y en 1909, Vicente Blasco Ibáñez dio dos conferencias en Buenos Aires de tipo histórico y les decía a los argentinos: quiero hablaros de la leyenda negra de España, surgida como consecuencia de opiniones falsas vertidas en varios siglos de propaganda antipatriótica. Nuestra nación no es una nación decadente porque hoy camina al nivel de las grandes naciones europeas. La propaganda antipatriótica, como unos y otros, el presentador, como el conferenciante, han dicho, pues tiene el primero de sus grandes episodios con el saqueo de Roma en 1527. A partir de ahí, las grandes naciones, como se ha insistido constantemente en esta hora larga que llevamos aquí, el gran problema es que
España era un imperio, y un imperio que pretendía desde el catolicismo construir lo que actualmente es la Unión Europea, pero protestante. Y eso no lo permitían ni los alemanes, ni los países, ni Flandes, los estados germánicos, el actual Países Bajos, Bélgica, no estaban dispuestos a consentir, ni tampoco Inglaterra ni Francia, que España consiguiera esa unión dentro de Europa. En 1914, no voy a repetir lo que Julio Gonzalo ha estado describiendo sobre lo que definió, cómo definió Julián de Judería lo que era la leyenda negra. Con lo que tenemos que quedarnos es que la leyenda negra son opiniones, no hay hechos, son opiniones que tratan de eludir los hechos que se han hecho, que van contra España y que son falsas. Escribía María Elvira Rocabarea en un libro del que he sacado la cita que he estado comentando, que si la leyenda negra española hubiera reflejado un reflejo antisemita o contra los negros, hace tiempo que constituiría delito, pero la hispanofobia pertenece a una clase de racismo que, por su nacimiento vinculado a un imperio, vive bajo el camuflaje de la verdad y arropado por el prestigio de la respetabilidad intelectual, porque esta es otra característica. Los intelectuales de todos los países, gran cantidad de ellos, que tienen bastante predicamento y son escuchados, pues se hacen partícipes de esta leyenda negra y la difunden, haciéndonos un daño tremendo. Por eso, esta noche, don Javier Yaque Rubio ha aportado su granito de arena para seguir desmontando las opiniones falsas que se han escrito contra España, en esta ocasión enfocada a la conquista de América, que surgió a partir del año 1551, también apuntó él, con la publicación de la obra Brevísima Relación de Fray Bartolomé de las Casas. Don Javier, muchísimas gracias por contribuir a desmontar con su prisma clarificador las falsedades vertidas contra nuestra patria y enmarcadas en el anacronismo. Lo has comentado de otra manera. Con el que se trata de juzgar hechos acaecidos hace cerca de 5 siglos con unas lentes actuales y recordarnos aquellos esfuerzos que hizo España hasta finales del siglo XIX, que todos iban orientados a garantizar en el nuevo mundo lo que hoy denominamos bienestar social. Muchas gracias. Bueno, la hermandad no es muy rica, que digamos, pero hemos querido, tratamos de conseguir un regalo mucho más militar, pero bueno, como
nosotros estamos acostumbrados a brindar, pues aquí les regalamos una serie de copas que se llaman Cotavinos del Consejo Regulador de Jerez, que llevan el escudo del regimiento. Muchas gracias.